Vamos a compartir con ustedes ahora una palabra muy importante. Esta palabra, hermanos, es una palabra nueva, una palabra fresca, algo que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo ya, y que he venido pensando acerca de cómo desarrollarla. Y es que en realidad en una ocasión en que yo me encontraba teniendo que tomar una decisión importante, Dios me habló acerca de las barreras que tenía en mi propia vida que no me permitían tener la fe suficiente para poder romper esa barrera y creerle a Dios y hacer las cosas que Dios realmente quería que yo haga. En algún momento de nuestra vida vamos a encontrarnos esperando que Dios haga algo en nosotros, y nosotros queremos verdaderamente, si amamos al Señor y queremos servirlo, estamos dispuestos, como diría David: Señor, mi corazón está dispuesto. Pero de la disposición a la acción también hay una barrera que romper, y eso es exactamente lo que me pasaba a mí, y tenía que pasar de la disposición a la acción, y Dios me estaba llamando a hacer algo y tenía que simplemente dar ese paso importante de fe, romper esa barrera y poder encontrar aquello que Dios quería que yo haga para la honra y gloria de su nombre. Porque de eso se trata para los creyentes, que las cosas que hagamos sean para la honra y la gloria de Dios. Amén. Bien, y quisiera lanzar entonces el versículo que acompaña este título, y se encuentra en Isaías, el capítulo 55, el versículo 8, y dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Es interesante que la palabra de Dios nos diga esto y que sea tan claro en realidad, hermanos, porque muchas veces queremos hacer algo y Dios quiere que hagamos otra cosa. Deseamos realmente hacer algo y Dios quiere hacer otra cosa con nosotros. Y muy posiblemente aquello que queremos suena muy bien y parece muy bien, pero Dios quiere que nos concentremos en escucharle a Él y en hacer su voluntad. Y recordemos que la voluntad de Dios es siempre perfecta y agradable. ¿Ok? Entonces creo que esto es algo muy, muy importante. Y lo que ocurre muchas veces, al no poder romper esas barreras que tenemos delante nuestro, que pueden ser de muchos tipos, y ahora vamos a ver a través de una historia de la Biblia cómo es que se pueden levantar esas barreras y cómo es que las podemos también romper, porque esas barreras no nos dejan ver al Señor, no nos dejan ver su obrar, su actuar, lo que Él quiere que hagamos nosotros para su honra y para su gloria. Y es por eso que tenemos que sacar a Dios de la caja, romper las barreras. Lo que ocurre es de que hemos puesto nuestra fe, como a nosotros nos conviene, en una caja segura. Allí la tenemos, sabemos que podemos acudir a esa caja para poder sentirnos nosotros completos. Pero Dios quiere que saquemos de esa caja todo lo que Él quiere hacer con nosotros, porque no podemos encajonarnos, ni podemos encajonar la fe. Tenemos que salir adelante, tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Él y saber que Él va a estar allí con nosotros, guiándonos a través de cada paso que demos, y cada paso que demos será un milagro en nuestras vidas, hermanos. Amén. Bien, entonces tenemos que hacer esto, tenemos que convertirnos en hombres, mujeres que rompen barreras, ¿ok? Y esto es algo que Dios me habló. Tienes que convertirte en un hombre que rompa barreras, ¿ok? ¿Cuáles son esas típicas barreras que existen y cómo es que ellas pueden atorarnos? Porque ¿qué ocurre? Que tú puedes decir: este no es mi destino, no voy a ser un mediocre, estoy investido con semillas de grandeza,
de creatividad y de poder, y voy a salir adelante. Tú tienes que poder tener declaraciones de este tipo. De eso se trata cuando hablamos de crecer. Hermanos, se trata de creer que tenemos un destino que tenemos que cumplir para el Señor, y que Él quiere que los demás vean en nosotros un ejemplo cristiano armonioso de vida espiritual, que sea un reflejo para todos los demás de que Cristo vive en nosotros, y que lo que Él hace con nosotros es un ejemplo de vida armoniosa y santa que es digna de que otros puedan seguir. Ahora, vamos a romper las barreras que me han impuesto las circunstancias, y voy a convertirme en el Hijo de Dios que Él quiere que yo sea. Tú puedes decir eso, puedes repetirlo. Puede ser que en este momento en tu vida ya estés pensando de cuáles son esas barreras que no te dejan ser el Hijo de Dios que Él quiere que tú seas. Tienes que romper esas barreras que te han impuesto las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Muchas veces nuestras familias mismas nos han impuesto circunstancias que no nos permiten romper esas barreras. Hemos crecido en una condición en donde hemos estado rodeados de barreras que no nos permiten salir adelante, poder convertirnos en aquel hombre o mujer que Dios quiere que nosotros seamos. Y aquí hay una historia interesante que quiero contarles acerca de un personaje. Él era un pastor en Texas, su nombre era John Austin, ¿ok? Y mucho se ha hablado de John Austin acerca de su predicación y de lo positiva que era su predicación en cuanto a la doctrina que él impartía. Pero más allá de que pudiéramos criticarlo por una u otra cosa, nadie puede negar que Dios bendijo su ministerio, y que el día de hoy el hijo de John Austin, Joel Austin, tiene una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, y que mucha gente es bendecida por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Pero cuando John, el padre de Joel, era un niño, él vivió durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. Y para aquellos que han leído un poco acerca de la Gran Depresión, saben que fueron tiempos durísimos, dificilísimos. Pensamos en Venezuela y en el momento tan duro y difícil que están pasando el día de hoy allí nuestros hermanos en Venezuela. Aquí está Ronnie nuevamente, ¿verdad? Con nosotros. El domingo pasado él estuvo aquí y ya su familia está en camino. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hemos visto imágenes de personas comiendo de la basura para alimentarse, ¿no? Hermanos, John Austin cuenta que cuando él era niño, él tenía una familia numerosa y que su padre era un algodonero. Ellos sembraban algodón y ellos recogían algodón, y dice John que él recuerda sus zapatos sin suelas, literalmente se los ponía y sus dedos salían por debajo de los zapatos, y su ropa con agujeros, y que aún su gorro no era suficiente para cubrirlo del sol en el ardiente verano tejano, donde las temperaturas pueden llegar a casi 50 grados centígrados. Dice que el sol traspasaba su delgadísimo sombrero lleno de agujeros y quemaba su piel. Y él recuerda un momento donde dijo: yo no voy a vivir esta vida. Ellos eran creyentes, como muchas personas allí en la parte sur de los Estados Unidos, lo llamado el cordón bíblico del sur, ¿ok? Mucha gente que va a las iglesias, pero que no necesariamente conocen al Señor. Pero él había escuchado de la palabra de Dios y había escuchado de las grandezas que Dios quiere hacer con sus hijos. Y él tomó una decisión: yo voy a romper esta barrera, yo no voy a quedarme aquí para toda la vida.
él veía que en su familia, ellos, los Austin, eran los únicos de todas las familias pobres de la zona que recibían la canasta navideña. A fin de año, ellos recibían la canasta navideña. La canasta navideña se la entregaban a la familia más pobre que había en el pueblo. Y ellos la recibían. Y cuando dice John, le pregunta a su padre, ¿por qué nosotros siempre recibimos la canasta navideña? Y el padre le dice, es que nosotros siempre hemos sido pobres y siempre vamos a ser pobres. Y le preguntó, ¿y nuestros abuelos también recibían la canasta? Sí, nuestros abuelos también recibían la canasta. Entonces él dijo, yo no voy a quedarme pobre para toda la vida. Yo no voy a vivir esta vida, yo voy a romper esa barrera. Y él salió de allí en su adolescencia y fue a predicar el evangelio con la ropa agujereada que tenía, con los zapatos con agujeros que tenía. Él salió y empezó a predicar el evangelio para convertirse luego en uno de los más grandes pastores que han habido en los Estados Unidos. Como digo, críticas hay acerca de todos los pastores en el mundo, pero nadie puede negar que la gracia de Dios es abundante y que está allí para todo aquel que la quiere recibir. ¿Ok? Entonces, Dios hizo cosas grandes y vamos a volver después a los Austin. Pero quiero que lean Jeremías lo que dice allí. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Hermano, abrázate de ese pasaje, hazlo tuyo. En este momento dile al Señor, Señor, esa palabra es para mí. Díselo, Señor, esa palabra es para mí. Y repítela conmigo, a cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Por más que Israel estaba alejado del Señor, por más que Israel estaba en pecado, por más que Israel había cometido abominación, Dios amaba a Israel y Él tenía planes para Israel y quería hacerlo grande, fuerte y poderoso, porque Dios siempre ha buscado un pueblo que lo ame y le honre. Y si en Israel no pudo encontrarlo, pues el Señor lo ha encontrado en su iglesia a través de Jesucristo. Y el día de hoy día estamos honrando al Señor y glorificando su nombre. Amén. Que el Señor encuentre en nosotros lo que Él buscaba en Israel. Pero también se trata de sueño. Hermanos, nuestros sueños, todos tenemos sueños y tenemos que traerlos al altar de Dios. Pero primero debemos romper nuestras barreras. ¿Cuántos tienen un sueño aquí? Todos tenemos sueños y es bueno. Pero los sueños pueden ser solamente esos, sueños, pero convertirlos en una realidad. Para poder convertirlos en realidad, tenemos que romper barreras, ¿ok? Y es importante, y estamos hablando de eso el día de hoy. Y hoy día vamos a hablar acerca de este personaje, Naamán. Y ustedes conocen, ¿quién fue Naamán? Fue un leproso, fue un hombre de ejército, fue un hombre de guerra, un sirio que era muy renombrado y que era uno de los principales hombres de guerra del rey de Siria. El rey de Siria amaba a este hombre Naamán, lo amaba tremendamente porque él era fiel, lo honraba y ganaba todas las batallas. Además que lo mandaba a llevar a cabo, pero tenía un problema Naamán, que era leproso. Y si usted tiene su Biblia allí, puede ir al capítulo 5 de Segunda de Reyes y vamos a ir viendo qué es lo que acontece con Naamán,
porque este Naamán era un hombre lleno de barreras, ¿ok? Dios hizo cosas grandes con él, pero vamos a ver cómo se comportó, cómo Dios lo usó y cómo se parece tanto Naamán a nosotros. El versículo 1 del capítulo 5 dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante del Señor y le tenía en alta estima, porque por medio de él, miren lo que dice aquí, por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, cuando yo leí esto, y créanme, lo he leído cientos de veces, nunca entendí lo que de repente comprendí esta semana. Dios usó a Naamán para bendecir a Siria, que peleaba en contra de Israel. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se preguntan? ¿Cómo pudo ser eso? Hermanos, Israel se encontraba en un momento tan alejado de Dios, había cometido abominaciones delante de Dios, que Dios usó a Siria y a este hombre, Naamán, el leproso, usó el Señor. Y dice aquí, Jehová usó a Naamán, lo bendijo para luchar en contra de Israel, inclusive. Qué interesante esto. Hermanos, no podemos encajonar a Dios. No podemos creer que Dios actúa como nosotros creemos que Él va a actuar. Dios actúa soberanamente y Él puede hacer lo que Él quiere porque Él es Dios. Y tenía que enseñarle una lección a Israel. Tenía que llevar a Israel al punto de poder clamar nuevamente a Dios, arrepentirse y volver a Él. Y esto ocurre, pero ocurre mucho más adelante. Como parte de lo que ocurrió allí, de esta derrota de Israel con los sirios, una niña fue llevada como doncella a la casa de el leproso Naamán para servir a la esposa de Naamán. Y el problema que Naamán tenía es que era leproso, era un hombre inmundo, ¿ok? Para los judíos, un leproso era alguien que no se podía ni acercar uno a ellos. Tenía uno que ponerse en contra del viento para que ni siquiera sus partículas pudieran tocarlo a uno, menos un fariseo o sacerdote o profeta, inclusive. Y vamos a ver por qué ahora. Entonces, este hombre estaba allí. Y allí estaba esta niña en la casa de Naamán. No podía hacer otra cosa que estar allí. Era cautiva y tenía que estar en la casa. Pero viendo el problema que ocurría, se acerca a su señora y le dice: señora, si tal vez Naamán, su esposo, fuera a ver al siervo de Jehová, a Israel, tal vez él podría sanarlo de su lepra. Ahora, imagínense esa situación. Una volada, una niña que dice algo, que está hablando acerca de sanidad. El día de hoy, aún el día de hoy, en la misma iglesia, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de milagros, algunos levantan la ceja, ¿no? Y piensan, ¿será posible? No hay nada imposible para Dios. Y el Señor dejó a esa niña allí para darle una lección a Siria y una lección a Naamán, que era un tremendo hombre. Además, su trabajo como hombre de guerra lo hizo bien y Dios lo usó en esa manera. Y entonces va Naamán al rey y le dice: Señor, rey de Siria, yo te he servido, te pido por favor que me ayudes. Dice esta niña judía que vino de las que sacamos de Israel y trajimos a Siria, que hay un hombre allí en Israel que puede sanarme de mi lepra.
Entonces el rey, como amaba a Naamán, le dice, por supuesto, Naamán, no solamente te voy a dar permiso para que vayas, te voy a escribir una carta para que la lleves al rey de Israel. Qué interesante que la niña le dijo, hay un siervo de Dios, ¿ok? Y en alguna parte del camino, lo del siervo de Dios quedó olvidado y todo solamente siguió el camino de lo que humanamente nos parece que es más conveniente. ¿Para qué voy a ir abajo si puedo ir arriba? Entonces voy a escribirle de rey a rey, ¿no es cierto? Entonces eso fue exactamente lo que hizo el rey de Siria. Le escribió una carta al rey. Y aquí vemos una de las primeras barreras que encontramos en cuanto a situaciones de este tipo. Una barrera de falta de fe y de prejuicio, hermanos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice que pasa? Y Naamán llevó al rey de Israel la carta del rey de Siria, que decía así: cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. ¿Usted ve en alguna parte de esa carta que habla de Dios? ¿Usted ve en alguna parte de esa carta que menciona al profeta? Dice, te mando a Naamán para que lo sanes. Y este es el rey de Siria que había vencido al pueblo de Israel, diciéndole, oye tú ahora sáname a Naamán. ¿Cómo? ¿Cuánta barrera había allí? Miren el prejuicio que tenía, pero sobre todo miren la falta de fe que tenía acá el rey de Israel. ¿Qué hubiera pasado si más bien el rey de Israel hubiera invocado el nombre de Dios? Hubiera realmente roto esa barrera de prejuicio que tenía, pensando que lo que estaba ocurriendo aquí era algo que lo iba más bien a incomodar y a poner en contra del pueblo. Pensaba en lo político, como muchas veces se piensa, en el efecto político. Eso se escucha tanto hoy en día, ¿verdad? La palabra político. Pero ¿saben qué? Lo político no tiene nada que ver con Dios. Cuando hablamos de las cosas de Dios, hablamos de las cosas celestiales, de los milagros, de lo extraordinario, de lo magnífico, de lo maravilloso, de lo santo y poderoso, hermanos. Dios no está interesado en la política. Dios está interesado en salvar almas. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero aquí vemos que el rey de Israel se traba en todo ese torbellino de barreras que no le permiten ver más allá lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos enredamos en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios deseos, en las cosas que nosotros queremos hacer y no vemos lo que Dios quiere hacer? No rompemos esas barreras y prejuzgamos. Un rey lleno de prejuicios que habla de Dios, pero que no conoce a Dios. Y esto es muy interesante, porque él dice, ¿acaso seré yo Dios? O sea que él habla de Dios, pero él no conoce a Dios. ¿Cuánta gente hay que si usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? Va a decir, sí, claro, yo creo en Dios. Pero ¿conocen a Dios? Es muy diferente decir creo en Dios a conocer a Dios. ¿Ok? Este rey no conocía a Dios. Tiene pensamientos premeditados y deliberados. Entonces, en ese momento, cuando ocurre eso y Eliseo se entera de que el rey había rasgado sus vestiduras, es que Eliseo dice, envíenme a Naamán a mí, para que los sirios vean que hay profeta en Israel. Eso es muy interesante. Las palabras aquí de Eliseo son sumamente importantes, porque es aquí donde Dios se glorifica. Es en situaciones de este tipo
donde Dios está buscando a la mujer, al hombre, que diga: yo quiero ser usado por Dios para que su nombre sea glorificado. ¿Ok? Y los sirios, por más que habían ganado la batalla y por más que Dios los había utilizado para doblegar a Israel y que venga al arrepentimiento, igual Dios quería demostrarle a Siria cómo es que Él amaba aún así a Israel y que todavía Dios hablaba a su pueblo. Hermano, hermana, Dios te quiere hablar. Dios necesita que tú prestes atención, pero sobre todo Dios necesita que tú rompas tus barreras de falta de fe y de prejuicios para que Él haga milagros en tu vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice que ocurre? Dice que entonces cuando le dijeron: no, aquí no es lo que va a pasar, nada, tienes que irte donde Eliseo. ¿Ok? Entonces Naamán fue con sus carros y sus caballos. Ahora ustedes imagínense, él iba cargado de oro, plata, vestidos, siervos y siervas, caballos, mulas. Era todo un séquito. O sea, imagínense eso por un momento, un séquito tremendo de personas que iban y que de repente se encuentran a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces me imagino que el siervo sale y toca la puerta. Sí, ¿quién es? Es Naamán, que ha sido enviado por el rey de Siria y que lleva carta para el rey de Israel que dice que venga a buscarte a ti. Ah, perfecto. Eliseo envió a su mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Eliseo no salió, no podía salir. Eliseo, este hombre de Dios, no podía entrar en contacto con el leproso Naamán, el inmundo. Por más que fuera Naamán, por más que fuera este glorioso personaje invicto, un hombre lleno de pergaminos y de medallas y con todo su séquito de personas rodeándolo, Eliseo no salió. Simplemente le dio la instrucción de lo que tenía que hacer. Ve al Jordán y allí zambúllete, no una vez, porque con una vez no va a ser suficiente para ti, Naamán. 7 veces tienes que zambullirte para que se cure tu lepra. Podría haberle dicho una vez, pero le dijo: no, 7 veces. Hermano, hermana, ¿cuántas veces tendríamos que zambullirnos para que se limpie nuestro pecado? Pensando en la lepra como algo abominable, como algo totalmente contrario a Dios. Y este profeta Eliseo no podía tocar a Naamán. Y veamos aquí lo que nos dice. Y aquí está también otra barrera, la del orgullo. Naamán se enfureció. Ustedes imagínense a Naamán, ¿ah? Este personaje, este hombre de guerra. Pudo haberse tumbado la casa de Eliseo. Pudo haber mandado a sus tropas para que dejen eso allanado completamente. Se enfureció cuando escuchó esto. Así como muchas veces nos enfurecemos cuando las cosas se nos cambian completamente y Dios nos dice que hagamos otra cosa, que ese no es el camino. Nosotros nos emperrechinamos y queremos hacerlo como nosotros pensamos que debería ser. Pero Dios quiere hacerlo de otra manera. Dios quiere que rompas tus barreras de falta de fe, de orgullo, de prejuicios. Y se enfureció. Y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir
aunque sea a recibirme, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma de mi lepra, que me iba a tocar y que así quedaría yo sano. Qué lindo que suena eso, ¿verdad? Es que eso es lo que quería Naamán. Eso es lo que necesitaba Naamán. ¿Qué necesitas tú? Yo sé lo que yo necesito. Yo sé lo que yo tanto deseo. ¿Qué es lo que tú tanto deseas? ¿Y cómo quisieras que Dios lo haga? Tal vez pensaríamos como Naamán. Yo pensé, y aquí viene el gran problema, y esta es la gran pregunta. Yo pensé, pues tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Como son los cielos tan altos de la tierra, así son mis pensamientos mucho más altos que tus pensamientos, y mi voluntad mucho más lejana que tu voluntad. No se va a hacer como tú quieres. Anda al Jordán y zambúllete 7 veces y verás lo que pasa. La barrera del orgullo, la más grande de las barreras. Si lográramos realmente romper esa barrera, nuestra vida sería transformada poderosamente para la gloria de Dios, y veríamos nosotros cómo podríamos realmente salir adelante en todo aquello en lo que nosotros dispongamos nuestro corazón para hacer. Si tan solo pudiéramos no decir yo pensé, sino Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y sabes por qué? Por una muy sencilla razón. La gracia es concedida y no ganada. Métetelo eso bien en tu cabeza y que nunca se te olvide. La gracia es concedida, no es ganada. No hay nada que Naamán o tú o yo pudiéramos hacer para ganarnos esa gracia. Nada. La gracia de Dios es concedida. Él la da porque Él quiere, no porque nosotros nos la merezcamos, no porque nosotros hagamos algo extraordinario o maravilloso o estupendo. Dios es soberano y Él concede su gracia como Él quiere. Y Él quería ayudar a Naamán, pero Naamán tenía que romper la barrera de su orgullo. Y se fue furioso, y tenía cosas pues en su mente y en su corazón, y prepotencia, y también ideas preconcebidas. Él dice, no son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel. ¿No podría yo haberme ido a lavar en ellos y quedar limpio? Y tenía razón. El Jordán era un riachuelo asqueroso. Esa era la verdad. No hay otra verdad. Pero ese era el Jordán, pues. ¿Ok? Y los ríos de Damasco, de verdad, eran hermosos, preciosos, tanto que hasta se bebían de sus aguas. No sé qué habría pasado si hubieran bebido de las aguas del Jordán. Entonces él se pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me van a mandar al Jordán? Tenía ideas preconcebidas. Hermanos, no pensaba en que Dios se mueve en lo sobrenatural, en lo extraordinario, en lo poderoso, en lo especial, en lo que muchas veces a nosotros nos parece tan raro. Pero es así como Dios actúa. A veces Dios te va a pedir que hagas cosas que ni siquiera te imaginas. Y este Naamán ahora estaba más enojado que nunca. Y sus ideas preconcebidas no lo ayudaban a poder centrarse en lo más importante. ¿Qué era lo que había ido Naamán a hacer allí? A ser sanado de su lepra. Y no dejaba que todas esas barreras
orgullo, prejuicio, falta de fe, prepotencia, ideas preconcebidas, todas esas barreras le impidieran recibir la sanidad que estaba al alcance de su mano. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre la siguiente barrera, ¿verdad? Esta barrera de aquí, la barrera de la incredulidad. ¿Qué ocurre? Entonces sus siervos allí se acercaron a él y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, miren, alguna cosa grande. ¿Cuántas cosas grandes nos ha mandado el Señor a hacer? Realmente. ¿Cuántas cosas grandes te ha mandado Dios a hacer? A ti, a mí. ¿Cuántas cosas grandes quisiéramos que el Señor nos mande a hacer? ¿No la habrías hecho? ¿No lo haríamos? Con mayor razón, si Él te dice: lávate y serás limpio. Y Naamán entra en razón. Escucha, porque la primera reacción orgullosa es, por supuesto, la de la bilis, ¿no? La de el fastidio, el malestar, la molestia. Y después pensamos y recapacitamos. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Dónde está lo maduro? Dejando a un lado lo infantil, lo de los niños, ¿verdad? Y actuar más como el hombre y la mujer madura que Dios quiere que seas. Y descendió pues, y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del profeta de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces allí en el Jordán, donde se aprende acerca de fe y de obediencia. Allí en el Jordán, donde se representaba la muerte y la vida. Allí en el Jordán, donde había perdón y expiación. Allí en el Jordán, donde había gracia concedida. Allí en el Jordán, donde Josué había pasado en seco y donde había puesto el arca de la preposición y los hijos de Israel habían pasado en seco. Allí en ese río que él despreciaba, allí Dios lo mandó a que se zambulla no una vez, sino 7 veces. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio de su lepra. Rompiendo barreras es la única manera en que vamos a ver la manifestación de Dios. Debemos empezar a creer, pero debemos antes también romper barreras. Y si no rompes las barreras, te quedarás frustrada, frustrado, atorada, atorado. Tu vida no saldrá jamás. Escucha bien, si no rompes barreras, tu vida no saldrá jamás de la mediocridad, de la monotonía. Y lo peor de todo es que repetirás inclusive los errores de tus padres y nunca avanzarás. Porque repetimos los errores de nuestros padres y las barreras que nos planteó la vida, de las que no pudimos escaparnos, nos atorarán para siempre. Yo quisiera solamente ahora leerles, porque iba a decirlo directamente
pero quiero leerlo, porque quiero leer esta parte aquí de este libro de Joel Osteen, donde él habla, ahora este es el hijo, él habla de los últimos momentos de su padre. Y miren lo que dice en cuanto a romper las barreras y a tener que realmente romperlas para poder hacer la voluntad de Dios. Permítame leérselos. Unos cuantos años antes de que mi padre fuera a estar con el Señor, manejamos hasta el pueblo donde vivió de niño. Mi padre quería recordar y enseñarme de dónde había salido, cuáles eran sus raíces. ¿Recuerdas tú tus raíces? ¿Sí? ¿Cuáles son tus raíces? Yo conozco mis raíces. Fuimos al terreno donde solía estar su granja. La casa ya no estaba allí, pero estaba el pozo. Y me mostró también dónde es que recogían el algodón y dónde estuvo su viejo colegio. Antes de llegar al pueblo, manejamos por un rato para ver si lográbamos encontrar a alguno de sus viejos amigos. Paramos frente a una vieja y derruida casa. Ni siquiera parecía habitable. En realidad, no era más que una choza. Allí estaba este viejo hombre sentado en el porche. Y mi padre se acercó y dijo: hola, soy John Osteen. ¿No eres tú? Sí, le dijo. Era su amigo. Alguien que no había visto en más de 60 años. No lo había visto en más de 60 años. Este hombre nos invitó a pasar. El lugar estaba prácticamente dilapidado. Habían baldes por todos lados para recoger el agua de las goteras del techo y las ventanas estaban tapiadas. Luego seguimos por el pueblo visitando a otros viejos amigos. Todos sin excepción estaban en la misma situación: pobreza extrema, derrota, mediocridad. Eran gente buena, realmente buena, inclusive creyentes, pero no habían logrado salir de sus barreras. Algo me golpeó muy fuertemente. Habían cometido el error de aceptar las limitaciones en las que habían nacido y se habían adaptado a su medio ambiente, se habían encerrado en sus propias barreras. Ese día me causó una impresión que jamás olvidaré. Si mi padre hubiera aceptado la vida de derrota en la que él nació, él seguiría allí, pero en vez de eso decidió romper las barreras y dijo: no voy a aceptar esto para mí, voy a confiar y voy a creer en el Señor, voy a salir a salvar almas. Rompió las barreras, tomó una decisión, le pidió a Dios que lo ayude a hacer esto. Si no rompes las barreras, te quedarás frustrado. Y no hay nada más terrible en la vida que una persona frustrada. Quiero que vean bien esta imagen aquí. No vayas por la vida perdiendo tu destino. No fuiste creado para quedarte atorado, para conformarte con menos de lo poco. Tú fuiste creado para ser un hijo de Dios, para ser un campeón del evangelio, un salvador de almas. ¿No te dará Dios todas las cosas que necesitas para lograr ese objetivo? Rompe las barreras. Dios está contigo y Él quiere hacer de ti un rompedor de barreras, un hombre y una mujer que tiene un destino sellado y proclamado por Dios con victoria para la honra y gloria de su nombre. Rompe las barreras. Amén.